joven llena de sueños. Esta chica, de 24 años, originaria de Columbus, Ohio, recién graduada en periodismo. Había creado un blog con su nombre, donde compartía su gran pasión, que era viajar y contar sus viajes. Pero su sueño más ambicioso era recorrer el solitario sendero de los Apalaches, uno de los caminos más largos y desafiantes de Estados Unidos. Ella pasó meses preparándose, leyendo manuales de excursionismo, escuchando relatos de aventureros y comprando equipo especializado. Ella no era una montañista profesional, pero tenía algo más fuerte, una voluntad inquebrantable. A principios de junio, con una mochila al hombro y la emoción a flor de piel, ella se despidió de su familia y voló a Georgia. Las primeras semanas fueron tal como las había soñado. Caminaba entre bosques espesos, subía montañas solitarias y conocía a otros viajeros que compartían su misma pasión. Su blog comenzó a ganar seguidores y sus publicaciones transmitían un espíritu de libertad contagiosa. Pero entonces todo se detuvo. De pronto no hubo más fotos, no hubo más textos, no hubo más mensajes. El silencio fue absoluto. La familia, preocupada, alertó a las autoridades. Guardabosques y policías buscaron durante semanas, recorriendo kilómetros de bosque, ríos y montañas, pero de ella no quedó ni una huella. Solo su padre se negó a rendirse. Durante 2 años recorrió el sendero solo, aferrado a la esperanza de encontrarla. Y fue entonces cuando sucedió algo espeluznante. En Virginia, mientras hablaba con un granjero en un camino rural, vio a lo lejos un espantapájaros extraño ahí en medio de un maizal, pero le llamó particularmente la atención porque este espantapájaros llevaba una gorra que le resultaba dolorosamente familiar. Se acercó y lo que descubrió lo dejó sin aliento. No era un espantapájaros, era un esqueleto humano, atado a una cruz de madera, cubierto de paja podrida. El cabello oscuro aún se enredaba en los huesos, y la gorra era la misma que su hija llevaba el día que desapareció. La policía fue llamada de inmediato. Los análisis confirmaron lo impensable. Los restos pertenecían a la chica. Había estado allí todo ese tiempo, expuesta al sol y al viento, confundida con el paisaje. El granjero jamás fue acusado. No hubo sospechosos. No hubo respuestas. Solo quedó el recuerdo de una joven que salió en busca de libertad y terminó convertida en un misterio macabro en los Apalaches. La narración que te acabo de compartir es un relato de misterio o creepypasta. Es decir, no es real. Debido a que los Apalaches son un sendero con más de 3.500 kilómetros que atraviesan 14 estados de Estados Unidos, con bosques inmensos, con montañas solitarias y pueblos escondidos entre la niebla, en realidad sí es un lugar que inspira libertad, pero también miedo, y tipos de relatos como el que te acabo de contar, porque a lo largo de los años sus caminos han sido escenario de desapariciones, de crímenes y de leyendas que siguen sin explicación. Hoy te voy a contar algunos de los misterios más oscuros de los Apalaches. Estos casos sí son reales y están documentados. Comencemos con Jerry Largay, el diario de despedida.
En el verano de 2013, Geraldine Jerry Larraín, de 66 años, quiso cumplir su sueño, recorrer sola el sendero. Después de semanas de caminata, envió un mensaje de texto a su esposo: "Estoy desorientada, necesito ayuda". El mensaje nunca llegó. La buscaron con helicópteros, perros rastreadores y cientos de voluntarios, pero nadie encontró nada. 2 años después, su tienda de campaña fue hallada oculta en el bosque a solo 3 kilómetros del sendero. Dentro de su diario, en él, Jerry escribió durante días, esperando un rescate que nunca llegó. Su última nota decía: "Cuando encuentren mi cuerpo, avisen a mi esposo y a mi hija que los amé". La siguiente historia comienza en 1981, cuando 2 excursionistas, Robert Mumford y Susan Ramsay, fueron cesados de su vida brutalmente en Virginia. El culpable fue un hombre local de nombre Randall Lee Smith. Pasó más de 15 años en prisión, pero en 2008, tras recuperar su libertad, volvió al mismo lugar y atacó a 2 pescadores. Sobrevivieron, pero el mensaje fue claro: en los Apalaches, la amenaza no siempre viene de la naturaleza o de fenómenos más allá de la comprensión humana, también del ser humano. El niño perdido en los Smoky Mountains en 1969 nos cuenta la historia de un niño de 6 años llamado Dennis Martin, que jugaba a las escondidas con su familia en el Parque Nacional de los Great Smoky Mountains. En cuestión de segundos, Dennis desapareció. El ejército, la policía y voluntarios peinaron el bosque durante semanas y no encontraron ni una prenda de ropa. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió con él. 27 años oculto. En la parte norte del sendero vivió un hombre que se convirtió en leyenda. Christopher Knight, conocido como el ermitaño del norte de Maine, en 1986 desapareció del mundo. ¿Por qué? Porque durante 27 años vivió escondido en los bosques, sin hablar con nadie. Sobrevivió robando comida y suministros de cabañas cercanas. Cuando fue capturado en 2013, confesó que no había tenido una conversación humana en casi 3 décadas. Como verás, el sendero de los Apalaches encierra una infinidad de historias. Esto fue todo por hoy. Antes de irte, por favor, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.